Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata esto de la animación tipo Puppet en After Effects. Es una manera de crear, pues, rigging, llamémosle así, sabiendo que rigging es un concepto que viene sobre todo del mundo del 3D. En algún momento lo usó Flash, Animate, etcétera. Y en After, pues no hay una herramienta nativa para eso. Sin embargo, hay una herramienta única, diría yo, muy especial de After, que nos va a permitir hacer buena parte de las animaciones relacionadas a personajes. Ya si queremos hacer algo más complejo, algo mucho más fino, pues entonces podemos utilizar, por ejemplo, Duik o Duik u otros add-ons o plugins que se le pueden colocar a After. En este caso vamos a explorar un poquito o a redescubrir esta herramienta porque a partir de la versión 2019 ha mejorado mucho. Entonces creo que vale la pena, aunque pareciera una herramienta secundaria o una herramienta no muy fina en cuanto a animación, la verdad es que para la mayoría de cosas que se hacen, sobre todo motion graphics, puede ser muy buena, muy rápida. En este caso vamos a animar este personaje que es un venado, ¿verdad? Y lo vamos a importar como composition con retain layer sizes. ¿Ok? Con eso vamos a dar import, ¿verdad? Y ya lo abrimos. Le damos doble clic y ya tenemos nuestro venado. Quiero hacerles ver que a diferencia de otros ejemplos que hemos puesto, en este caso no viene separado por capas. Aquí es una sola, ¿verdad? De hecho, este venado lo he sacado de FreePic para que ustedes tengan una idea que puede ser una animación bastante fácil y conveniente. Ahí depende de nosotros qué es lo que queramos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, entonces tenemos este layer y lo que corresponde a la herramienta en sí es bastante simple. La herramienta se mantiene aquí arriba, ¿verdad? Con este pin, pero hay que hacer ver que ahora hay 5 tipos de pines. Todos son diferentes. Para animar no es que los tengamos que usar todos, ¿bien? No es necesario, hay algunos que sí son importantes conocerlos, pero otros son, digamos, eh, menos utilizados. Lo que quiero que entendamos de esta herramienta, primero es cómo funciona. Vamos a entender que los personajes, bueno, acá se creó sin querer porque hice un clic, ¿verdad? Los personajes tienen joints, ¿verdad? O lo que vamos a conocer en español como coyunturas. Y las coyunturas pueden ser, en el caso de un venado, ¿verdad? Un animal de 4 patas, bueno, pues el cuello, ¿verdad? En este caso es un cuello bastante grande, ¿verdad? Además, la cadera, ¿verdad? Los codos, llamémosle así, ¿no? Las patas, ¿verdad? Entonces, todos aquellos lugares donde se unan las articulaciones o coyunturas, entonces ahí podemos colocar un punto, ya sea porque nos va a servir como pivote, ¿verdad? O como punto de giro, punto de ancla, como pivote o porque nos va a servir como un pinpoint. Ya vamos a ver esto. Ahorita, acá, yo podría, si lo hacemos en la versión tradicional, si usted no tiene una versión 2019 para acá, probablemente les aparezcan menos pin. Creo que aparecían solo 3, si no me equivoco. En este caso ya aparece más. Este es de los que siempre ha estado, por ejemplo, el Position Pin Tool. No se llamaba así. Y de hecho ha cambiado bastante la herramienta desde entonces. Pero este es el tradicional, llamémosle así. Note que es lo primero que va a pasar. Con el pin yo voy a hacer un clic en el lugar donde quiero que esté el pin. Y lo que va a hacer de inmediato el programa es hacer una especie de malla en el que va a leer la estructura, pero va a trabajar con otro pin. Mientras no haya otro pin, ese es el único, ¿verdad? Por lo tanto, no se va a poder animar bien. Si yo hago clic, por ejemplo, acá en el cuello, mire, él analiza y hace una malla. Ahí está. La malla también yo la puedo, digamos, convertir en una densidad mayor
y esto va a hacer que mis animaciones sean un poco más finas. No por eso siempre tengo que hacer la malla más densa. No se confunda, ¿verdad? Aquí tengo, de hecho, una malla de 12 con una expansión, vamos a ver, mayor, ¿no? Que es como más allá de lo que originalmente era, y no por eso va a quedar mejor, algunas veces va a funcionar mal y va a ser contraproducente. Entonces, algunas ilustraciones requieren una densidad menor, por ejemplo, incluso de 3, esto sería muy poco, pero bueno, podría ser 8, pero si nuestro personaje no tiene mayor complicación, manejémonos en densidades bajas, ¿verdad? Yo lo voy a dejar aquí ahorita en 9, podría ser, quizás es muy poco, ¿verdad? En 11 creo que ya estamos bien. Ahí se crean estas especies de triángulos o polígonos. Ahí está. Entonces yo voy creando. ¿Eso que me va a permitir? Mayor control. Vea que yo puedo crear otro pin acá, otro pin acá, otro pin y hacer tantos pines como necesite. Estos son los position, ¿verdad? Son los primeros Puppet Position Pin Tool. ¿Y qué sucede? Lo primero, bueno, ya vimos que se hizo mesh, ¿verdad? Una malla, y yo he creado 1, 2, 3, 4, 5. En el orden que yo los he creado, también me van a aparecer en la malla, ¿verdad? Entonces, ahí están los 5 pines. Yo incluso les puedo poner nombre, si acaso quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, cuello, que fue el primero. El segundo le vamos a poner cuernos. El tercero le vamos a poner cuello abajo por identificarlos de alguna manera, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo en cadera y aquí en cola, ¿verdad? Y yo puedo agregar más, ¿no? Puedo agregar todos los que necesite. Por ejemplo, en este caso voy a necesitar uno por acá, seguramente otro por acá, otro por acá, ¿okay? Que son las articulaciones del venado. Ahí está. En este caso, acá, vea que la malla se va complejizando. Si mi densidad fuera mayor, pues así fuera también. Y le puedo cambiar los nombres, ¿verdad? Ahora, yo ya con esto ya puedo crear una animación. O sea, aquí no necesito hacer mayor cosa. ¿Okay? Eh, Tampoco es que sea muy fina, ¿verdad? Pero siempre donde yo los cree, mire, me crea un keyframe. Eso debo tener cuidado. Por eso yo los hice al inicio. Ese es el keyframe original. Y si yo digo, bueno, que en cada, vamos a acercarnos un poco, por ejemplo, más, ahí tengo un segundo, que son 30 cuadros, más o menos. Bueno, lo tengo a 60 frames. Vamos a cambiar eso, ¿verdad? No lo vamos a poner a 60, sino a 24 para manejarlos un poco más fácil. Ahí está. Y cada segundo entonces tiene 24 cuadros, ¿verdad? Eso es muy importante. Aquí lo tengo, entonces cada, digamos, 12 cuadros es medio segundo, ¿verdad? Entonces yo aquí, por ejemplo, me posiciono y puedo comenzar a mover, ¿verdad? O sea, si yo quiero mover, por ejemplo, esta parte de la, ay, mire, esta parte de la cabeza se puede mover. Ahora, yo los tengo seleccionados todos, ¿verdad? Por eso es que no se mueve. Pero yo los selecciono, mire, y él va a hacer este tipo de movimientos. Mire, por ejemplo, yo podría hacer esto si quisiera que el ciclo de movimiento fuera que hace ese tipo de movimiento hacia arriba y después todavía lo sigue haciendo mucho más, ¿verdad? Mire, ¿por qué fue importante que yo haya creado este pin? Porque le va a servir como punto de, ahí lo tiene, ¿verdad? De movimiento, llamémosle así, o pivot. ¿Okay? Ahora pensemos que también conforme mueve la cabeza, va a hacer un movimiento en la cola. Entonces, claro, la cola lo va a mover un poco más rápido porque es más pequeño. Entonces, hago una posición inicial, me puedo ir a la mitad de los frames, ¿verdad? Por ejemplo, acá, luego acá, otra vez, mire, y voy moviéndome más o menos en ese intervalo. En este caso lo estoy haciendo cada 6 frames. Va a ser
bastante rápido, ¿verdad? Ya cuando lo reproduzca, realmente lo que estoy animando es en un tiempo bastante corto. Luego, acá. Y finalmente, acá, ¿verdad? Acá está. Y esto. Ok, bueno, ahí tenemos. Entonces, ya si yo doy play, ya con esa animación, usted sabe que la animación es el cambio de posición en el tiempo. Mire, yo le doy play y ya tengo esa animación sencilla, ¿verdad? Sencilla, pero la cola le da, pues, ese sentido de animación. E igual yo podría, por ejemplo, seguir moviendo la cabeza para que mantenga la vida, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Y que genere después que regrese un poquito, digamos que está viendo como hacia el horizonte, ¿verdad? Entonces, por ahí se mueve un poco, ¿verdad? Eso no quisiera. Vamos a ver si esto, ok, si se mueve un poquito, bueno, pero vea que ya con esto ya tenemos pues una animación, aunque breve, aunque sencilla, ¿verdad? Pero útil, ¿verdad? Ya con eso yo ya puedo trabajar. Se trata de tener cuidado, ¿no? Vea, la cola está bien, ¿verdad? Vamos a buscar el pin de la cola y también podemos utilizar lo que ya hemos visto antes. Bueno, aquí se me traba un poquito. Que ya hemos visto antes de el Easy Ease, ¿verdad? El Easy Ease ayuda a que la cola vamos a identificar el pin, que es este cola. Seleccionamos todos los keyframes de la cola, para eso tenemos que abrirlo, ¿verdad? Y podemos presionar F9, ¿verdad? O le damos Easy Ease, Easy Out. Entonces, ya con eso vamos a ver que nuestra cola pues ya tiene un movimiento un poco más natural. Ahorita son keyframes normales. ¿Mm? Está mucho mejor, ¿verdad? Bien. Además, digamos que necesitamos un poquito más de movimiento, ¿verdad? Recordemos los principios de la animación, que eran 12. Y podemos empezar a trabajar entonces un poquito de animación secundaria. ¿Ok? Entonces, cuando los venados normalmente pues no están obviamente, no están, digamos, detenidos, ¿verdad? O sea, cuando están parados pues se mueven aunque sea un poquito, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un ciclo de animación con este caso, ¿verdad? Vamos a ver a dónde está esa posición. Me parece que hay algo que mueve toda la capa, o sea, mueve a todo el venado y eso no quiero que pase. Vamos a buscar algo que en algún momento moví. Bueno, no es la posición, no es la transformación, sino que al parecer fue toda, ¿verdad? Fue toda el conjunto. Cuando moví el conjunto, hubo acá y se movió. Se movieron acá y hasta el siguiente que sería acá. Ahí se detiene. Entonces, claro, si yo doy W, que es para ver las posiciones, entonces mire, en todo hay pues esa animación, ¿verdad? Entonces, no debería, no quisiera. Y para poder borrar eso, tengo que empezar a ver cada uno, ¿verdad? Cada uno de los keyframes, si realmente requieren animación o no, y lo más seguro es que no, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esto no requiere esa animación, no requiere animación, no requiere animación, así es que solo con esos keyframes solo basta, digamos, el keyframe original, ¿verdad? Para que no haya ese desplazamiento. Aquí tenemos otro, estoy eliminando, incluso puedo eliminar el de la cola, no hay problema, lo vuelvo a hacer después, ¿verdad? Y ya está, vamos a ver, ya no hay ese desplazamiento, ¿verdad? Entonces note que ya con la patita ya empieza a verse un poquito, pues ya la cosa animada, ¿verdad? Pero eso está raro. Mire, la influencia de ese pin no funciona, ¿verdad? Está raro. Entonces, de eso se trata. Eso es quizá lo más difícil del Puppet, es precisamente establecer bien los pines y fijarse bien que no pase esto. Aquí el problema es que está moviendo mucho. ¿Y qué puedo hacer para eso? Entonces, si mueve mucho, ¿verdad? Bueno,
Una puede ser que si mueve mucho, o sea, si este tiene una zona de influencia muy grande, simplemente yo puedo crear otro. ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que ese pin, ahí está, ya no tenga tanta influencia. Mire, ya no se mueve tanto, ¿verdad? Aún así se mueve, aunque está este, ¿verdad? Pero se mueve. Entonces, vamos a ponerlo por acá y vamos a ver. ¿Okay? Ahí está. ¿Verdad? Empezó a verse vivo, ¿verdad? El animal. Ok, entonces tenemos vamos a usar estos pines de esta patita para poderlo mover también, ¿verdad? Vea que ahorita lo estoy haciendo con la técnica tradicional, llamémosle así, que puede ser utilizada en algunas de las versiones que yo sé que algunos me han dicho que tienen. Entonces, por eso lo estoy haciendo así para que lo puedan comprender y utilizar. ¿Okay? Ahora, eso no tengo que ir, control Z, y voy a esta, que es la patita trasera, a esta sí, le voy a hacer uno en la pata, uno en la rodilla, llamémosle así, y otro en la cadera. ¿Para qué? Para que cuando yo lo mueva, claro, miren dónde lo hice, ese es el punto inicial. Entonces, yo voy a estar acá de inicio, luego me voy a mover un poquito, vamos a ver en el mesh dónde quedó ese punto. Esos tres últimos pines corresponden a la pata, ¿verdad? O sea, el 9, 10 y 11, miren, ahí tiene. Entonces yo puedo seleccionar los tres, presionar W, seleccionar, ponerlos al inicio para que estén siempre en orden. Entonces yo lo que quiero nada más es que más o menos cuando él comience a moverse, también mueva un poquito la pata. Un poquito aquí, aquí, pero comienza a pasar esto. Se da cuenta, esto no me va muy bien, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué hago porque está trabajando con base en la malla. Entonces, claro, él va a hacer este movimiento de acuerdo a lo que ha identificado que tiene la malla, ¿verdad? Vamos a ver, el problema de eso es que, bueno, se ve deformado, ¿no? Ahí sí, o sea, jalé mucho este pin, lo vamos a regresar a donde debería estar, ya cuesta un poco, ¿verdad? Una vez deformado, pues cuesta un poco y note que el hueso pues ya se ve un tanto diferente, ¿verdad? Entonces, claro, sucede que sí, vaya, podría tener ese tipo de movimiento, pero se tendría que agachar todo, ¿no? Si no, se ve raro porque no se mueve nada de lo demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para moverlo todo? Bueno, ahí viene un poquito el agrupamiento que podemos hacer de los puppets, ¿verdad? Por eso es importante, de los pines, por eso es importante que lo usemos ordenado. Yo aquí no he sido tan ordenado en el sentido que no le he ido poniendo nombre a todo, ¿verdad? Pero podría yo perfectamente tomarlos todos, ¿verdad? Y agregar un movimiento en el que están todos acá, y cuando él se ve que hace esto, ¿verdad? Pues podemos mover todo el puppet. ¿Okay? Lo podríamos hacer completo, ¿okay? Hacia abajo, y lo podemos mover un poquito, y después que vuelva a subir, ¿verdad? Mire, subimos todo y que vuelva un poquito hacia arriba también. Entonces, ya tenemos un movimiento en el que pareciera que está vivo, ¿verdad? Ya la cosa está más, y es muy sutil lo que hemos hecho. No hemos necesitado hacer mucho, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, esa es una forma de trabajar huesos en After. No es un hueso propiamente, ¿verdad? Ahora, hemos estado diciendo que esta es como la forma tradicional. ¿Cuál podría ser entonces la forma nueva, llamémosle así, ¿verdad? Para eso yo voy a tomar y lo voy a crear en una nueva composición, ¿verdad? Y puedo cambiar el tamaño, no hay problema. Recuerden esto, simplemente me voy a Composition Settings y ya está en OK. Y ya tengo aquí mi venado. Yo podría poner un stage, que es otro de los principios de animación importante, ¿verdad? Para, para las personas, digamos, para los usuarios, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo tenemos y comenzamos. Ahora, les voy a mostrar otros, que es el Start Pin Tool o Start Pin Tool, ¿no? ¿Qué es Start? Fíjense que
para mí resultó ser una palabra nueva también. Y realmente las traducciones que he encontrado no son muy felices, llamémosle así, pero starch básicamente es almidón. Entonces yo saco la conclusión, ¿verdad? Que así como en algunas camisas, ¿verdad? Cuando se le pone almidón, la camisa queda como más firme. Entonces así es el starch pin. Entonces por eso probablemente se llama starch. Entonces el starch lo que va a hacer es que va a evitar que esa parte se mueva. O sea, es la que tendrá menor movimiento, totalmente. Entonces es como una especie de seguro. Si yo pongo acá, mire, starch, se vuelve a crear la malla, pongo otro starch, son rojos primero, si se fija son diferentes, ¿verdad? Pongo starch y de ahí me voy y creo uno con el position acá, se va a dar cuenta que cuando yo mueva este, mire, todo lo demás no se mueve, ¿verdad? Está tieso, totalmente tieso. ¿Por qué? Porque está lleno de starch. Ni se deforma ni nada. Si no estuviera el starch, sí que se deformara, ¿verdad? Entonces, ahí tiene usted la razón de ser de ese starch. Y es bastante bueno, sobre todo cuando después de haber hecho pin, resulta que es bien difícil de controlar, ¿verdad? Yo no, mire, no puedo, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, yo hago esto y después hago, qué sé yo, algo como esto y muevo el reno, ¿verdad? Vea que ahí se convierte como en pivote y tengo como no sé, este movimiento raro, ¿verdad? Que no tiene sentido. Pero vea cómo todo el resto del cuerpo se mantiene firme y eso es gracias al starch. Entonces, va a servir como esa referencia, ¿no? Y ahí se va a detener, como esa referencia de fijeza. ¿Okay? Entonces, se los explico para que ustedes también lo puedan aplicar, ¿verdad? ¿Qué más después del starch? Bueno, hay otro tipo que a mí me parece unos pin bastante interesantes. Yo puedo eliminar, recuerden que Puppet es un efecto, entonces simplemente lo selecciona y lo elimina. Y acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, el bend. Vea que otra vez está limpio y yo voy a crear un bend. ¿Qué es lo genial del bend? Que crea este círculo. Este círculo, y si se fijan aquí, el Puppet Pin tiene dos de las propiedades de transformación, la escala y la rotación. Entonces yo puedo trabajar con base en ángulos. ¿Mm? Acá, pues, como no tengo otro pin, ¿verdad? Si yo quisiera que este reno no se moviera para nada de ahí, ya sabe usted que lo que podría hacer entonces es poner un par de starch. Mire, aquí, aquí y aquí, y ya el que único que voy a mover es el 1, ¿verdad? Que lo muevo directamente, mire, y ya los de abajo no se mueven, ¿verdad? Tengo que crearles más, por ejemplo, acá, y entonces ya no va a ser tan libre, ¿verdad? Entonces tengo que entender muy bien, ahí voy, creando poco a poco mayor resistencia, llamémosle así. Vamos a poner otro más por acá, cerca, y al poner uno cerca, miren lo que sucede. Ya ahora, si toco este, todavía vamos a tener acá esto como tieso, ¿verdad? Se convirtió en algo tieso totalmente y va a girar en torno a este, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo agrego otro de los bend, por ejemplo, y lo coloco aquí? Ahora este ya va a afectar al otro, ¿ve? Ya se afecta, ahí lo puede ver, ¿verdad? Ya este bend ya va a trabajar en función del otro, mire, ya no modifica tanto todo, ya trabaja, pero lo hace sobre todo así. Eso es lo que me gusta con esta. Es muy fácil de manejar, la verdad. Es muy simple, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, imaginemos que hacemos esto y luego otra vez para acá, mire, y hacemos el loop, ¿verdad? Y esto acá, ya. Con tres hacemos el ciclo y ahora vamos a hacer el loop. ¿Qué podríamos hacer? Como si el venado estuviera olfateando algo, ¿verdad? Y ya está. Lo multiplico, economía de la animación, copio y lo vuelvo a pegar. Y ya tengo entonces, mire, el venado moviéndose ahí. Mire, parece que está claro, lo va a hacer en ciclos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo hago para que eso no se vea tan raro, ¿no? ¿Okay? Bueno,
Ese es el otro tipo. Vamos a eliminar este puppet. Quiero demostrarles el otro, que sería el de el, el bend. Bueno, el bend ya lo vimos y el advance. El advance es muy interesante. Con el advance yo ya tengo no solo escala, rotación, sino posición también. Significa que yo puedo ya mover aquí. En este caso, pues no tengo otro punto. Necesitaría yo crear puntos. Vamos a hacerlo diferente a como hicimos el anterior. Y lo que vamos a crear son puntos de posición, ¿no? Entonces, para que no se nos mueva tanto, coloco los puntos en los joints, como vimos antes, ¿verdad? Aquí están los joints. Probablemente vamos a necesitar otro ya cuando analicemos el movimiento. Acá está, ¿verdad? Y este. Y ahora ya tenemos, y lo que vamos a hacer solo es a mover este, ¿ve? Ya tengo, ya puedo mover mi cuello con el ángulo. Excelente, ¿verdad? Ya no se mueve. Y además yo puedo, esto sí, hacer esto, miren. Jugar con la escala, que era algo que antes no se podía. Entonces, es una especie de tercera dimensión si lo vemos así. Si lo trabajáramos bien, pues estamos trabajando con la tercera dimensión también, ¿verdad? Entonces, yo tengo la posición, la escala y la rotación. ¿Ok? Posición, ¿ve? Porque yo puedo mover a cualquier lado. Así, claro, ya se empezó a deformar, pero aquí está la rotación también. ¿Ok? Entonces, tenemos pues la posibilidad de ser más específicos, ¿verdad? Y luego hay uno más que es el overlap, ¿verdad? Que es un poco difícil, la verdad, es un poco difícil de utilizar. Este no es un buen ejemplo en este caso, pero nos va a servir para cuando tenemos, por ejemplo, un brazo que cruza atrás o adelante del personaje, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver porque no tengo un ejemplo como tal, pero lo puede usted investigar o experimentar y es bastante sencillo, ¿ok? Así es que ahí tiene la primera forma de trabajar un rigging simple en una herramienta simple que no le va a costar mucho, ¿no? La mayoría de cosas no requieren grandes, um, grandes esfuerzos, ¿verdad? La mayoría de trabajos, solo algunos muy específicos, pues sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá.